Bueno, pues empezamos la clase sobre cómo controlar las subidas y cambios de precio de productos que cambian mucho de precio por circunstancias de todo tipo, productos de tipo fresco, productos con que dependen mucho de la cadena de valor, de la logística. Y resulta que cuando tienes un pequeño establecimiento donde pues no puedes disponer a lo mejor de un RP de alta gama, un RP es un programa de gestión, o simplemente porque tienes una tienda online o una tienda física y gestionas serie de productos, resulta que te puedes encontrar con el ladrón silencioso de tus márgenes, como te tengo puesto ahí. Es decir, que cuando hay un entorno de inflación, los precios suben y si tú no estás atento, pues te comes tu margen. Entonces llegas a esta zona de aquí, que es la zona de pérdidas. ¿Cómo se llega ahí? Se llega silenciosamente. Y muy probablemente, a lo mejor si estás viendo esto, estés experimentando algo parecido. El precio de venta está representado por esta línea verde que es horizontal, fija, porque el precio de venta al público, el PVP, que lleva el IVA incluido, lo fijas tú. Pero tienes que andar tratando de reaccionar a esto de aquí que no lo fijas tú, que es el precio de compra o el precio al que te vende a ti eso que tú lo usas bien elaborado o bien sin elaborar, o sea, simplemente como distribuidor o como fabricante o que lo modifiques de alguna manera, pero al final los costes del proveedor no dependen de ti y ahora mismo están subiendo. En cuanto llegan a este punto donde se corta la curva esta negra con lo verde, entras en pérdidas. Bueno, esto se entiende, pero la cuestión es que puede crearse una ilusión. Es decir, tú tratas de reaccionar a la subida de precios, el problema que tienes es que cuando reaccionas o reaccionas mal o se te escapan los productos que donde más te afecta el margen o sencillamente entras en una carrera a contrarreloj que muy probablemente pues te obliga a hacer un esfuerzo especial, contratar a una persona mayores o el trabajo que te toque hacer. Lo que vamos a ver aquí es cómo gestionarlo esto, teniendo en cuenta los factores que realmente tienes que vigilar, porque hay muchos, pero obviamente tienes que enfocarte en aquellos que te vayan a costar más dinero, que más margen te resten. Bien porque los proveedores sean más volátiles, en el sentido de que te venden productos que cambian muchísimo de precio, o bien porque son productos que tienes muy poco margen y en cuanto se desvía un poco el precio de compra, tu margen de venta te lo comes. Entonces el RP, es decir, Enterprise Resource Program, es decir, más conocido como programa de gestión, el típico que tendrás en gestiona el stock, claro, pero no te avisa de subidas de precio. Y además, para que te avise, tendrías que meter el precio de compra que te va llegando en cada factura de compra del proveedor. Entonces cualquier vendedor de un RP, de un programa de gestión, te va a decir que eso el programa lo tiene considerado. Lo que no considera ni te dice nada es cómo narices tú gestionas el meter todos los días los cambios de precio de los proveedores de cada factura que te llegue. Esta es la cuestión. Entonces, cada céntimo de incremento que te pasa desapercibido en una factura es un céntimo restado directamente de tu beneficio neto. Y si tienes un comercio minorista, sea de online, una tienda online, o sea una tienda física, los márgenes hay que defenderlos a muerte, porque un margen medio bruto de un 20% significa que estás muy justito para llegar a fin de mes. Porque de ahí tienes que sacar tu beneficio, pagar a tus trabajadores si tienes algunos, por supuesto pagar a los proveedores que te van subiendo los precios. Realmente con un 20% o así tendrías que vender mucho volumen y ser un gran almacén o tener algún tipo de monopolio, que no es lo normal. Bueno, imagínate que tienes una factura, invoice en inglés es factura, una factura de compra, es decir, un proveedor que te manda aquí 1.250 euros.
el total te cuadra porque corresponde a un acuerdo que habrás hecho, o si es, no sé, Coca-Cola, pues ya tiene negociado unos contratos a largo plazo y tú pagas, ¿no? Pero claro, las pequeñas subidas de céntimos pues van afectando, y si tienes muchas referencias, tienes muchos productos, en uno te suben 0,05 euros, que son 5 céntimos, en otro 0,12, son 12 céntimos y tal, resulta que te vas comiendo tu margen. Entonces, ¿cómo se puede reaccionar esto? Hombre, eh, con esfuerzo. Pero hay que reaccionar. Hay que ser primero consciente de que tenemos un problema gordo. Ese problema lo notas porque al final en caja o bancos no tienes el dinero previsto. Me explico, tienes el dinero previsto porque has vendido, normalmente has cobrado, que esa es otra. Vendes al de tal, es decir, o vendes online y entonces cobras por adelantado porque cobras con un medio de pago, tarjeta o PayPal o Stripe o lo que sea, y tienes ahí el dinero. El problema está que las facturas de compra se van incrementando y no tienes capacidad de reacción. O sea, no es que no te des cuenta, es que no tienes capacidad de reacción. Entonces, aquí te he puesto como 3 capas por explicarlo desde el punto de vista analítico informático, pero bueno, básicamente, las 3 capas son como 3 fases que tienes que hacer. Lo primero es aprender Excel o una hoja de cálculo, pues usar la de Google Sheets, la hoja de cálculo de Google, que es absolutamente gratis, bueno, y Excel también es gratis online. Y entonces, en la primera capa, pues tienes que tener una base de datos maestra, entre comillas, lo de base de datos, porque una Excel es de todo menos una base de datos. No tiene relacionado las facturas de compra con los proveedores y con las tarifas que te cobran, lo que has negociado. Tienes que hacer esa relación tú a mano, a base de tabs, o sea, de hojas dentro de lo que llama Microsoft un libro de Excel, ¿no? Las pestañas de abajo, ¿no? En una pones los proveedores, en otra las tarifas, en otra las compras, etcétera. Bueno, pues esa especie de base de datos maestra vas a llamar al Excel. Lo que tienes que registrar es cada proveedor. ¿Por qué? Porque luego, cuando te hacen subidas de precios, acumulas datos que cuando ya coges costumbre tampoco es tan duro, es duro, pero puedes tener una visión muy clara de qué proveedor te está subiendo precios y qué proveedor te los está manteniendo, ¿vale? La segunda capa es el registro de facturas, que es quizá lo que estabas pensando, decir, oye, pues yo estoy metiendo en una todas las facturas de compra que me llegan, meto los datos mínimos y los meto a mano. ¿Qué datos mínimos son esos? Ahora lo veremos. Pero claramente tienes que meter precios de compra, ¿no? Con IVA, sin IVA, ojo con el IVA, que las facturas de compra vienen sin IVA y luego te suman el IVA abajo. En fin, es que hay que tener un montón de detalles. Este detalle es importante. Tú vendes con PVP, siempre es con IVA incluido, y entonces tienes que compararlo, si acaso, en márgenes brutos, haciendo una cuenta sencillita, con el precio de compra IVA incluido, que no es el que viene en la factura, en la línea de la factura. Peras, a tanto el kilo, 2 euros el kilo, 27 kilos de peras. No, es abajo donde se aplica el IVA que corresponda, ¿no? Y luego la tercera capa es la lógica de comparación, es decir, que aquí tienes que actuar con inteligencia y hay Excel, con una fórmula de Excel muy facilita, te buscas en ChatGPT o en el Google Search con el modo AI o el modo inteligencia artificial, te buscas una formulita, aunque yo te la voy a poner ahí, pero bueno, para así coges más confianza, donde vayas a calcular ese margen bruto que te recuerdo que como sea menos del 20, seguro que vas mal. Y esto sería no voy a pintarlo ahí ni nada, ya te lo he pintado, pues sería pues la cabecera de una Excel de control de la que estamos hablando, ¿no? Con datos mínimos, es decir, fecha, ¿no? El NIF del proveedor, bueno, el nombre del proveedor. Esto es importante de cara a un programa informático por si luego puedes importar estos datos, pero realmente si lo vas a hacer a mano, te vale la fecha y el nombre del proveedor, que es más fácil que saberte el NIF.
pero si tuvieras luego que hacer una relación y hacer ya un estudio más avanzado, el NIF es importante porque es como la clave única de ese proveedor, así no lo duplicas ni tienes otros problemas. La referencia de producto es el ID de producto, te vale la del proveedor si no tienes tú una, y así solo tienes que poner una columna, ¿no? La descripción es el nombre del producto. Aquí, en teoría, tienes que poner algo como peras, manzanas, pero en la práctica verás que vas a tener que poner también el envase o la unidad de medida en la que te viene la factura, pero no adelantemos acontecimientos. El precio base es el precio que te pone la línea de la factura o del albarán, ¿vale? El IVA te lo van a poner porque es una obligación legal, y luego el precio total, que en realidad es la base, es el precio total de la línea, que es aplicar el precio base por el porcentaje de IVA. O sea, esto lo multiplicas por 1, el porcentaje de IVA. En España es el 21, pues 1,21. Bueno, esto ya lo sabes. El precio histórico es muy importante porque tú tienes que poner aquí del registro anterior, esto va a ser como un diario, entonces tú te fijas en el registro anterior, de la fecha anterior que te ha llegado esa factura de ese producto, de esta referencia, y pones, oye, que esto en la anterior anotación yo tenía 2 euros por kilo y ahora me viene 2,5, ¿no? El porcentaje de variación lo calculas a partir del precio histórico y el precio total. El precio total menos precio histórico dividido por el precio total y por 100. Ese es el margen que te va a quedar. Y tienes que tener en cuenta, bueno, la alerta, esto hay una cosa en búsqueda también en ChatGPT que se llama formato condicional, que es muy útil aquí, porque le puedes poner que pinte de rojo cualquier precio, registro nuevo que llegue de un proveedor que esté por debajo el margen de una cifra, digamos a lo del 20, 25, o la cifra de seguridad de margen que tú tengas calculada, ¿no? Y aquí te pongo un aviso. Teclear 100 facturas mensuales con 20 líneas, pues son 2.000 líneas por un lado, por día, y que multiplicado por 22 días laborables, pues son 22.000 celdas de datos al mes, porque son unas cuantas. Esto es un dato importante y es lo que da lugar a que pienses seriamente en automatizar este proceso. Pero no lo vas a automatizar bien y mucho menos gratis si no lo entiendes y no lo tienes, no lo haces primera mano. Luego hay el otro detalle muy importante que justifica solamente esta presentación, esta pantalla que estás viendo, justifica toda esta clase que estás viendo, es la llamada trampa mortal de las agrupaciones. ¿Qué es una agrupación? Pues una agrupación es una acumulación de unidades, o sea, una agrupación es un palé, un palé cargado, claro, de cajas, pues a lo mejor lleva 120 cajas, que lo suele llevar con 2 botellas de vino, por ejemplo, pues eso, la agrupación, un palé de cajas de vino, pues son muchas botellas de vino, porque en cada caja a lo mejor hay 6 botellas de vino, o 4. Luego es un bulto, un saco es una agrupación, un saco de patatas, agrupa un montón de patatas y pesa pues 25 kilos, por ejemplo. Entonces tienes el problema de que compras normalmente en unas unidades y vendes normalmente o muchas veces, según tu tipo de negocio, en otras unidades. Claro, si compras guitarras eléctricas y vendes guitarras eléctricas, pues la unidad es la misma de compra que de venta. Pero la unidad en muchos negocios, la unidad de medida es diferente. Compro por sacos de 25 kilos y vendo por unidades o vendo por kilo. Es decir, vendo las patatas al kilo y vendo las latas de Coca-Cola o de cerveza pues por unidades a lo mejor, pero las compras en cajas de 24, ¿no? Y ya no te digo nada si tienes un bar y vendes de barriles, ¿vale? Bueno, pues eso todo lo llamamos agrupaciones. ¿Y qué pasa? Que tú compras por caja, por saco, por kilo, por lote, por bulto, por pack al proveedor y vendes a lo mejor por unidades individuales o también necesitas mantener las dos, vender por cajas o por unidades, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esto en tu mente produce un efecto perverso
porque pierdes lo que llamas la trazabilidad mental de conocer tu negocio. Y a la hora que tengas unas cuantas referencias, tienes la falsa seguridad de que tú sabes más o menos cómo van las cosas, pero si te suben un centimillo y te suben poco a poco, no consigues darte cuenta de lo que pasa. Es como la fábula de la rana que la meten en un cazo con agua templadita y van subiendo la temperatura, la rana no salta, ¿no? Y acaba perfectamente hervida. Bueno, entonces, por aterrizarlo un poco, el caso de estudio del problema de Bonpollo. Bonpollo es un proveedor que vende pollos, ¿no? Y entonces, en una factura a lo mejor te viene un pollo entero y te lo factura por kilo. Un precio kilo, ahí pone 3,30 euros el kilo, dólares el kilo, lo que sea. Y luego tú vas y el pollo pues no lo vendes entero, o sea, lo vendes por trozos, por las alas, por no sé qué, y bueno, y entonces pues ya tienes un lío para hacer el seguimiento de qué rentabilidad estás sacando. Y lo que es peor es que a lo mejor pues no tienes un despiece calculado y acabas perdiendo en alguno de los productos que sacas del pollo y en otros no. Bueno, la fórmula de esto cuando me la pides ahí en comentarios o algo y te la hago llegar, pero bueno, es muy facilita. El sí es un sí condicional, es una fórmula de Excel, ¿vale? Entonces lo que viene a decir ahí es que si tienes que cambiar de unidades, no vale con poner un precio de venta así de multiplico por lo que me haya costado y le subo un 20%, sino que tienes que tener en cuenta la unidad de medida. Es decir, si el tipo de compra es por kilos y el precio, entonces tengo que hacer una cosa que es dividir el precio de factura por las unidades por kilo, y si no es por kilo, pues entonces vendo al precio de factura. No vendes a precio de factura, calculas en un primer momento el precio de coste real por kilo y luego le pones tu margen. Se entiende, es bastante sencillo. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de registros? Pues que a medida que aumenta el volumen de facturas, la precisión matemática se desploma debido a la fatiga y el error humano. Llegas a un punto de ceguera y llega un momento que te da un poquito igual y vas subiendo precios de forma reactiva y de solamente una serie de productos que son los que consigues controlar. Es decir, cada vez gastas más tiempo y por eso esta curva azul sube para arriba a medida que aumenta las facturas por aquí abajo. Con muy pocas facturas gastas muy poco tiempo y consigues, esto de accuracy es precisión, ¿no? Consigues pillar a todas las subidas de los proveedores. Pero a medida, ves, que van avanzando el volumen mensual de facturas, porque tu negocio crece, resulta que tu tiempo va subiendo y aquí se cruza con la precisión que va cayendo, porque con 100 facturas más o menos al mes ya entras en ceguera, ya no te enteras de nada. Asumes las subidas porque no sabes qué hacer y haces subidas a lo bruto. Entonces pierdes clientela, te haces poco competitivo, tienes fama de caro. En fin, esto exige algo de precisión. Algo no, mucha. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, pues ya te digo, puedes descargarte la Excel, pero lo importante aquí es que todos estos factores y algunos más, como por ejemplo lo que tiene que ver con actualizar tus precios de venta en el programa de facturación que tengas, en el TPV, en el terminal punto de venta o lo que sea, eso luego lo tienes que meter a mano. Por eso ya entramos ya de lleno en la automatización. Nosotros tenemos una solución, por supuesto, que me encantaría venderte, pero que te lo voy a ofrecer completamente gratis, al menos por un año, por atender a esta masterclass. Siempre que no excedas un volumen que ya tenemos que ver de factura, porque si resulta que eres una multinacional, una empresa que tiene, estamos hablando ya de varias tiendas o que tiene un volumen de factura grande, está justificadísimo el ahorro de tiempo que te supone esto, que es brutal. O sea, calcula los 22.000 asientos al mes que tienes que hacer para ese volumen que vimos antes, este de aquí, y tú mismo llegarás a tus propias conclusiones, ¿no?
esto de aquí que teníamos. 100 facturas mensuales con 20 líneas cada una equivale a 22.000 celdas de datos al mes. Espero que todo esto que te he contado te sea de utilidad y que mi interés es que lo puedas aplicar y que te ayude, te haya dado algún tipo de pista y bueno, y te ofrezco una consultoría gratuita para tu caso y además te ofrezco el Price Alert, que no te voy a hablar de él ahora porque puede ser que no sea para ti, pero bueno, que básicamente lo que hace es que automatiza desde la extracción de facturas, que las escanea y las extrae a partir del PDF todos estos datos. Tú no tienes que hacer ya absolutamente nada, olvídate de la Excel, no hay ninguna Excel. La única Excel que hay, si acaso, es la de exportar en los precios de venta nuevos a tu sistema de ventas o a tu gente para que apliquen esos precios, ¿no? O a la tienda online y tal. Todo eso, como es una casuística que ahora no toca, si te parece bien, insisto, te ofrezco esta auditoría totalmente gratuita y vemos a ver si podemos, si digamos tu caso aplica para que nosotros podamos trabajar. Espero que te sea útil y espero muchísimo tus comentarios para ver cómo se puede mejorar y cómo se puede ayudar. Venga, hasta luego.